Buenas noches, queridos amigos, amigas y hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Agradecemos a Dios, el Dios Todopoderoso, por permitirnos llegar y entrar a sus hogares. Para todos ustedes, esta reflexión hablaremos del apóstol Pablo y lo titularemos El epitafio de Pablo. Bienvenidos, entonces, a todos ustedes a Reflexiones de Medianoche. En su epitafio, Pablo, el apóstol, el hombre de Dios, Pablo vio su vida desde tres perspectivas: el presente, el pasado y el futuro. Miró al final de su vida, el curso de su vida y el futuro de su vida. Lo hizo no solo para proporcionarle información a Timoteo, sino para motivarlo. No había nada sutil acerca de lo que Pablo escribió a ese joven que estaba probablemente vacilante. Pablo dice: voy a correr y luchar hasta el final. Voy a guardar la fe. Tales palabras habrían sido un fuerte estímulo para Timoteo. El Nuevo Testamento nos dice que Pablo fue encarcelado por su fe. De esa manera fue un modelo eficaz para Timoteo, lo que también debería ser verdad para nosotros. Pablo es nuestro ejemplo cuando se trata de terminar fuerte. No puedo pensar en la próxima semana o el próximo mes de mi vida sin pensar en el final. Lo que me mantiene en curso en este momento es lo que quiero ser al final. Las metáforas usadas por Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, reafirman esta idea. El soldado debe tener presente la victoria final y para estar motivado en el momento de la lucha. Para que un atleta se esfuerce en medio de una carrera, tiene que tener en cuenta la recompensa que viene al ganarla. Cualquier administrador al que se le dé una responsabilidad haya útil recordar que tendrá que dar cuenta de cómo guardó lo que se le confió. Es nuestra visión del fin lo que nos sostiene en el presente. Cuando los ministros incumplen doctrinar o moralmente, cuando se alejan de su vocación, usualmente es porque han perdido de vista el fin. Han dejado de mirar hacia adelante a la victoria final, la recompensa final, la afirmación final. Si usted tiene una visión clara de la forma en que desea terminar, entonces sabrá cómo avanzar. Si le importa ganar, entonces sabrá cómo debe correr. Con esto presente, vamos a ver tres perspectivas de Pablo. Y vamos a tocar la primera. El final de la vida de Pablo. Él fue derramado como ofrenda. En su epitafio, Pablo miró primero el aspecto actual de su vida. Y él dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. La confianza que expresó aquí es notable. Él dijo: se acabó, voy a ser derramado y el tiempo ha llegado. En el texto griego original, la palabra traducida tiempo es kairos, que no es una
referencia al tiempo como se mide en un reloj, sino a una época o una era. Pablo estaba diciendo, la estación de mi partida ha llegado. Tenga en cuenta que Pablo dijo que estaba para ser derramado como una ofrenda de libación. Aquí usó el lenguaje judío del Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra de Canaán, Dios les dio instrucciones sobre cómo llevar a cabo la adoración. Se incluyen pautas para el holocausto según Números capítulo 15. Esta era una ofrenda por el pecado. El reconocimiento por parte del pueblo de que la paga del pecado era la muerte y de que había necesidad de un sacrificio para pagar por sus pecados. Ese sacrificio apuntaba hacia el Señor Jesucristo, el único y verdadero sacrificio. Pero antes de la muerte, Cristo en la cruz. El holocausto consistía en poner un animal muerto en el altar como ofrenda a Dios. Sin embargo, el animal muerto no se colocaba sobre el altar. Sobre la ofrenda se derramaba harina mezclada con aceite, lo que producía un dulce aroma. Y además se le agregaba vino a todo eso. Pablo tenía esa imagen presente cuando dijo, yo me entregué como holocausto, puse mi vida entera allí, toda ella, desde el camino a Damasco hacia adelante durante las últimas 3 décadas, he estado allí en ese altar, ofreciendo mi vida y sin pensar en mí. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivo, vivo para el Señor y si muero, muero para el Señor. Pase lo que pase, yo soy del Señor. Esta imagen es hermosa. El holocausto simboliza la vida de Pablo y la libación representa su muerte. Pablo entendía el sacrificio, por eso pudo vivir como lo hizo. Por eso pudo pelear la buena pelea, correr la carrera y mantener su mayordomía hasta el final. Él nunca vio su vida como propia. Para Pablo la vida no se trataba de éxitos, reconocimiento ni de prestigio. Se trataba de sacrificio. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo escribió, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él practicó lo que predicó y dio su cuerpo como un sacrificio vivo, completamente aceptable a Dios. Cuando usted aborda la vida de esta manera, no hay decepción si las cosas no van de acuerdo al plan. En vez de perseguir la comodidad, está más preocupado por dar su vida y como resultado no le preocupa ser quemado en holocausto. En Filipenses capítulo 2, verso 17, anteriormente, cuando Pablo escribió lo siguiente y dijo, y aunque sea derramado en libación, está hablando hipotéticamente, estaba hablando en forma hipotética, repito, pero aquí en 2 de Timoteo 4:6, el lenguaje no es hipotético, es real. No piensa por un momento que había sido fácil en lo que Pablo enfrentó. Estaba en la cárcel, venía el invierno y pronto estaría muy frío. Por eso en 2 de Timoteo 4:13 dijo, cuando vengas
trae la capa que dejé en Troas. Si sobrevivía durante el invierno antes de su ejecución, Pablo iba a estar frío y no tendría nada que leer. Así que pidió su capa y los libros, especialmente los pergaminos. Como si eso no fuera suficiente, Pablo también se enfrentó a una seria oposición. Alejandro, el herrero, me ha hecho muchos daños, dice en el capítulo 4, verso 14. Timoteo debía guardarse de Alejandro porque se oponía vigorosamente a la enseñanza bíblica. Entonces el apóstol agregó: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Segunda de Timoteo 4, versos 16 al 17. Pablo había sido abandonado y estaba solo. Eso tuvo que haber sido difícil para él. ¿Es así como el gran apóstol terminó su ministerio? Nadie estaba bautizando catedrales con su nombre en ese entonces. Estaba solo, abandonado por Demas y otros. Debido a que se sentía solo, Pablo pidió que le trajeran a Marco y algo que leer. Incluso al final de su vida, Pablo fue una ofrenda en el altar. Entonces Pablo dijo: el tiempo de mi partida ha llegado. Segunda de Timoteo 4:6. Ha llegado. Está en el tiempo verbal perfecto en el texto griego original, lo que significa que ya había llegado o que ya había arribado. Las nubes de la muerte ya estaban sobrevolando a Pablo. Me encanta su uso de la palabra partida, griego anileseos. Esa es una gran manera de ver la muerte. Cuando usamos la palabra partida, por lo general, no pensamos en ella, en el contexto de la muerte. Más bien, la usamos en el sentido de salir de un lugar e ir a otro. Eso exactamente lo que Pablo quiso decir. Pero él tenía su muerte en mente. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento, analiseos es usada de varias maneras que encajaban con el punto que Pablo estaba haciendo. En primer lugar, Analiceo se usó para hablar de destacar o desatascar un animal del eje de un arado. Pablo veía la muerte como el ser desganchado de todo el trabajo que había ejercido aquí en la tierra. Pronto podría dejar a un lado su pesada carga del ministerio. En segundo lugar, Analiceo se usó para referirse al aflojamiento de cadenas, grilletes o lazos que sostenían a un prisionero. En esencia, Pablo estaba diciendo: no solo voy a ser llevado o liberado de la carga de mi trabajo, también voy a ser desatado de las cadenas de mi caída, mi persecución y todo lo que me ata. Me liberaré de los confinamientos de mi carne y de esta prisión romana y entraré en la gloriosa libertad de las cortes del cielo. En tercer lugar, Analiceo se usó para hablar de desmantelar una tienda. Los nómadas en tierras bíblicas armaban una tienda, vivían en ese lugar por un buen tiempo y luego desmantelaban su tienda. Pablo estaba diciendo: estoy a punto de desmantelar esta tienda y no voy a amarla de nuevo. Voy a vivir en un lugar donde no hay tienda. Voy a la morada preparada para mí
en la casa del Padre, donde viviré en las glorias del cielo para siempre. En cuarto lugar, analicemos su uso en relación con el aflojamiento de las cuerdas de amarre del barco. Muchas veces durante sus viajes misioneros cruzando el Mediterráneo, Pablo había estado de pies en una cubierta y observando cómo caían las cuerdas a medida que el navío comenzaba a moverse hacia el mar. Sin embargo, esta sería la última vez que Pablo saldría a navegar, lanzándolo a la más grande de las profundidades, cruzando las aguas de la muerte y llegando al puerto del cielo. Para el cristiano, la muerte significa dejar a un lado toda carga y trabajo a cambio de un descanso que dura para siempre. Significa también dejar de lado todos los pecados y dificultades que atan y alan nuestras vidas. La muerte es como desarmar un campamento, por así decirlo, para tomar residencia en un lugar permanente, un hogar eterno. El soltar las cuerdas que nos unen a este mundo y navegar hacia el mundo de Dios, donde viviremos en su presencia para siempre. Sí, para siempre. Y aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo declara: estoy listo para eso. ¿No sería genial llegar al final de su vida y poder decir: ya he terminado, Señor? ¿Cuál es la demora? Eso me recuerda el poema de Robert Browning sobre un joven soldado que volaba desde el campo de batalla para informarle a Napoleón la victoria en Ratisbona. Aunque estaba herido, el soldado estaba ansioso por traer las buenas nuevas a su jefe. Napoleón notó las heridas del hombre y el poema termina con estas líneas ahora famosas. La cito: ¿estás herido? No. El orgullo del soldado, tocado hasta el tuétano, dijo él: estoy muerto, Señor. Y su jefe al lado, el muchacho cayó muerto, sonriendo. El mensaje del soldado fue: no, Señor, no estoy herido, estoy orgulloso de estar muerto por su causa. Y el apóstol estaba diciendo algo similar: he cumplido con mi deber, ahora dejo mi vida. Buenas noches, queridos amigos y queridas amigas y hermanos, y será hasta la próxima. Fuimos Reflexiones de Medianoche.